Gloria a Dios, así de pie vamos a abrir la escritura y vamos a orar primero por las necesidades, los enfermos, nuestros necesitados, los dadores alegres también, oramos por ellos. Padre que estás en el cielo, estamos orando esta noche para que tu pueblo sea bendecido y tu pueblo sea robustecido, enriquecido en todo lo que tú has prometido. Que tu palabra venga, Señor, a normar nuestra vida y venga a instruir al pueblo en su andar. Todo lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo. Las peticiones escritas todas delante de ti en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir la escritura en el libro de los Hechos, capítulo 8. Y vamos a ver algunos detalles del expandimiento del Evangelio hacia los necesitados. El Evangelio trabaja con las multitudes, pero más que todo con las personas. Estaba el evangelista Felipe en Samaria delante de multitudes, pero fue llevado a hablar con un solo hombre en el desierto. Necesitaba ese hombre el mensaje oportuno en el momento preciso y lo recibió. Vamos a leer del capítulo 8, verso 31. Verso 30 y 31. Dice que Felipe se acercó y oyó que se acercó al carro donde iba el personaje que vamos a hablar y le preguntó al que iba en el carro, y más bien oyó que iba leyendo el libro de Isaías, entonces le preguntó, ¿entiende usted lo que va leyendo? Lo que está leyendo, y el etíope le contestó, ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Pueden sentarse, mis amados hermanos. Esta noche vamos a hablar de la necesidad de que el Evangelio sea explicado a personas, a individuos, además de que el Espíritu Santo está trabajando en la persona misma. Por ejemplo, aquí vemos, voy a englobar todo el capítulo 8. Está Felipe predicando en Samaria, desde el capítulo 8, verso 4, y vemos que está llevando un evangelio de poder, un evangelio lleno de señales. Eso es interesante, pero que no es suficiente que se presente un evangelio a las multitudes con señales, con prodigios, sino que hay que explicar por dirección del Espíritu Santo la palabra que Dios ha dejado, la Escritura. Note usted que cuando Felipe había ya bautizado gente para Cristo en Samaria, los había bautizado y todo lo que había hecho él había conmocionado a la población de Samaria. Pero luego dice que llegaron, aparte de la conmoción masiva, llegaron Pedro y Juan. ¿Para qué? Para que trabajara sobre los convertidos, que les explicaran lo que restaba que ellos conocieran. Usted nota que entonces hay algo que el Espíritu pone, un deseo de oír, de ir a las reuniones de tipo cristiano, pero todavía eso no es suficiente para que la gente se salve. Tiene que haber una doctrina, una explicación. Ese es el punto. Explicación de la palabra. Dice que llegaron Pedro y Juan en el verso del capítulo 8 mismo, verso 16 o 17, Pedro y Juan les impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo y seguramente explicó muchas cosas. Pedro y Juan explicaron, pero
esto indica que hay necesidad, además de la exposición y del deseo de ir a oír de las verdades de Cristo, que haya una explicación más profunda, que haya descubrimiento de áreas como es el bautismo del Espíritu Santo, como es el resto de la doctrina, y eso asimilado, sea vivido. Ese es el punto. Entonces, no es un evangelio nada más informativo, hermano. No es nada más de anunciar que va a haber una era de oro en el futuro y que va a haber esto y lo otro, y lo va a haber, pero ¿qué es lo que va a suceder ahora? Ese es el punto. ¿Se recuerda? La última vez hablábamos de cómo hemos sido trasladados de un reino de tinieblas a un reino de luz. Pero todavía no hemos sido trasladados a la eternidad. Es otra etapa. Sin embargo, dentro del moverse del Espíritu vivo acá, van a suceder cosas extraordinarias. Usted nota que aquí en el capítulo 8, usted nota que Felipe está hablando de Cristo. Pero dice que lo escuchaban y lo veían actuar. Entonces el evangelio debe estar compuesto. Si es un evangelio que va a impactar, que va a llegar al corazón de los individuos, tiene que ser un evangelio que se oye y se ve. Entonces, ¿qué verían en Felipe? Pues? ¿Qué veía la gente en Felipe? No solamente, no le digo qué oía, no, ¿qué veía en Felipe? Oía de Cristo y explicaba a Cristo y explicaba la vida del Señor y todo lo que usted sabe que es el evangelio en las bases elementales. Pero ahora veían, y usted lo ve aquí en el pasaje, señales, veían milagros, espíritus inmundos que salían de las personas, enfermos sanados milagrosamente. Bueno, lo nota. Entonces el evangelio que va a transmitirse, eso lo grita la palabra escrita, el evangelio que se va a transmitir a través de las generaciones desde que Cristo lo vivió en su ministerio, es continuar la presentación del ministerio de Cristo a las generaciones sucesivas. No puede ser que se haya diluido el evangelio. No puede ser que a las generaciones que siguieron o que seguimos, a aquellas primeras, tengamos nada más un evangelio de información y que tengamos un evangelio de noticias nada más, sino que va a producirse o a reproducirse otra vez en cada generación los ministerios delegados que van a presentar el mismo evangelio. Por el mundo entero está dando vueltas el movimiento del mismo Espíritu Santo de hace 2000 años. Y se están viendo las mismas señales, se están viendo los mismos efectos. Y eso está despertando el interés de la gente. Aquí mismo nosotros vemos las señales, vemos los milagros, no en el momento que uno quiere, porque no los maneja la persona, no los maneja el ministro. No se le puede programar al Espíritu Santo y decir va a suceder esto, va a suceder lo otro. Lo que podemos es reunirnos y por medio de la fe esperarlo. Amén. ¿Cuántos esperan que el Señor actúe, verdad? Que eso lo es. Amén. Ahora, esto es en el caso de Felipe, pero quiero ir en el caso de Samaria, y quiero ir más adelante. Usted nota que cuando Felipe fue quitado del evangelio que estaba dando a las masas, un evangelio elemental podría decirse, pero con gran poder, fue llevado a un individuo. Entonces yo quisiera que en los minutos que tenemos analizáramos todo lo que sucedió con este individuo, para poder saber nosotros qué puede suceder ahora con un individuo que está al alcance del mensaje evangélico, cristiano. Este hombre parece que era un alto funcionario, no parece, era un alto funcionario de un país extranjero.
quería aprovechar, conocer al Dios de Israel. Definitivamente era un prosélito del judaísmo. Él era de Etiopía. Ahora interesa ¿qué lo movería? Fíjese ¿qué lo movería a ir a Jerusalén a adorar a Dios? ¿Qué lo movería estar leyendo la Escritura? Quiere decir que tiene que haber algo, un elemento que procede a hacer eso primero, para que se vaya complementando el mensaje con las demás aportaciones ministeriales. O sea que el Espíritu Santo trabajó a este hombre para sacarlo de su idolatría, de su comunidad, y salir precipitadamente. Su deseo no era ir a conocer Jerusalén. Su deseo, quizá había ido en otras ocasiones, su deseo no era ir a viajar aprovechando sus vacaciones. Su deseo era ir a adorar al Dios de Israel, que estaba él, de alguna manera lo conocía, ¿no? Gloria al Señor, de alguna manera. No dice acá que lo hayan evangelizado, ¿quién le proveería el rollo que llevaba? No dice. Pero seguramente alguien le hizo llegar o bien el rollo de la palabra escrita, o le hablaron, de alguna manera lo tocaron, pero a lo que quiero hacer énfasis, que da la impresión que es el moverse del Espíritu el que está haciendo eso, que saca el deseo de la persona de conocer lo que Cristo hizo. Ahora, se va a donde él creía que estaba la explicación. Se fue a donde él creía que conocían a Dios, al Dios verdadero, como él era prosélito. Pero resulta que al llegar a Jerusalén, no le explicaron, ninguno le quiso explicar, o no le pudo explicar, más bien parece que no pudieron, o no se interesaron en él, no se interesaron en la persona del etíope, sino más bien lo decepcionaron. Los rituales, no iba buscando ritos, el conocimiento de Jesucristo o del personaje que estaba él, intuía que él estaba leyendo ahí en el pasaje de Isaías, pero que no sabía quién era. O sea que conocía o quería conocer a Dios, pero no conocía a Jesucristo. Y usted sabe que ahora para conocer a Dios hay que conocer a Jesucristo. Entonces él estaba angustiado porque no le explicaban el pasaje escritural. Se necesita entonces ministerios que expliquen. Es muy aparte el trabajo que está haciendo el Espíritu Santo para atraer a la persona, para ponerle el deseo de leer las Escrituras. Usted se imagina que nazca un deseo de leer la Biblia. El pagano, el inconverso, no quiere leer las Escrituras. No le interesan. Entonces, probablemente no van a llegar por la vía de la Escritura. Usted sabe que hay muchísima gente que aún se convierte sin haber leído la Escritura. Entonces tiene que haber muchos medios que usa el Espíritu Santo. Poner un deseo, que escudriñe, que mire. Luego, ya después del deseo, viene la búsqueda en la Escritura. Por ejemplo, en el caso del etíope. Pero ¿de qué le servía al etíope tener la Escritura frente a sí sin explicación? Él no entendía nada. Y lo más grave del asunto es que fue a Jerusalén a que le explicaran los que él suponía que sabían. Y no le explicaron. Y ya iba de regreso como diciendo, bueno, entonces no hay quien explique. Esto es asunto a saber cómo será, pero yo voy peor que como vine porque no entiendo nada. Pero él insistía en leer. Ahora, aquí se juntaron varios elementos. El elemento más importante que yo noto que se juntó es el elemento de que no dejó, por no entender, no dejó de leer.
Y está lee que lee y lee que lee. Entonces el elemento sobrenatural se juntó para traer quien le explicara esa escritura. Como repito, ya estaba desahuciado en Jerusalén. ¿Quién le iba a explicar? El Espíritu Santo, utilizando a este elemento evangelístico Felipe, lo llevó para que le explicara. Pero mire la forma como lo llevó. O sea que la iglesia en tiempos iniciales se movía de una forma sobrenatural total. Fíjense, un ángel va a traer a Felipe. El Espíritu Santo le habla a Felipe. Ahí está a quien le vas a hablar. Ahí está por quien te traje al desierto. Súbete al carro donde va. Entonces el Espíritu Santo estaba pendiente de el etíope. Los hombres lo rechazaron, fíjense bien. Y no quiero creer que por el color de su piel, pero de repente influyó eso, ¿no? El racismo, pues. Entonces no le hicieron mucho caso en Jerusalén, pero ahí va Felipe, pero mandado por el Espíritu Santo. ¿Se podrá hablar entonces ahora que el Espíritu Santo está llevando el mensaje a las personas? Le damos un aplauso, ¿verdad? A ese elemento. Aleluya. Quizá todos querríamos oír la voz del Espíritu. Ve a tal lugar, ve a tal otro lugar, ahí está fulano, le vas a hablar. Qué interesante, qué bonito debe ser eso, ¿no? Es eso. Pero no siempre sucede así, sino que lo que sucede es que el Espíritu Santo, es claro, está en el asunto, pero utiliza personajes humanos. Aquí a Felipe. Y note otra cosa, no está utilizando a un desocupado. Estaba en pleno auge en Samaria. Estaba atareado hasta el máximo en Samaria. Pero lo sacan de ahí. Era más importante ir a aquel individuo. Como que el evangelio debe ser más al individuo. ¿Sabe que el Señor está llamando ahora a individuos? Le está llamando a usted. ¿Y por qué se preocupa de usted? ¿Por qué no se preocupa de la masa? ¿Por qué no se preocupa de la sociedad entera? No, de cada elemento. Porque si no cambia el hombre, ¿qué va a cambiar la masa, no? Si no cambia el individuo, ¿cómo va a cambiar la sociedad? Entonces va al individuo. Otra nota interesante. El Espíritu Santo pudo haberle dado claridad en la mente al etíope. O aún la voz audible, ¿no? Como lo que sucedió con Felipe en el verso 29. Le pudo haber dicho algo el Espíritu Santo. Pudo haberle explicado, o que no le hubiera dicho nada al oído. Se lo hubiera aclarado en su mente. Y dice, ya entendí. Pero no sucedió así. Sucedió que tenía que ir alguien que tenía la experiencia, que podía explicarle lo que estaba leyendo, que no era necesariamente un erudito a la manera de la época. A la manera de la época hubiera sido en Jerusalén y con un rabino, ¿no? La explicación. Pero era ya la inauguración de otra etapa, en donde ya no son los títulos eclesiásticos, son las experiencias en la vida cristiana. Gloria a Dios. Le hago una pregunta a usted. ¿Por qué Felipe pudo explicar el pasaje? ¿Y por qué los que lo leían y lo estudiaban y le daban vueltas y los volvían a leer en Jerusalén no le pudieron explicar? Felipe le pudo explicar el pasaje. ¿Por qué? Porque lo había vivido. Es como que si le hubiera dicho, bueno, aquí está la entrevista, ¿no?
¿Tú entiendes lo que lees? Pues no, porque no hay quien me lo explique. Muy bien, hay que explicar las cosas. Entonces empieza, y Felipe dice que se sentó en el carro y empezó a leer la escritura. Fue llevado como una oveja al matadero. Estaba leyendo Isaías, ¿verdad? Isaías 53 parece, ¿verdad? Como un cordero que se queda callado delante de él, o delante de los que lo trasquilan, así tampoco abrió él la boca. Bueno, ya usted, cualquiera de los que estamos acá, puede saber quién es, de quién se está hablando. Pero el etíope no sabía. Entonces fue humillado, oiga eso, y no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Entonces el etíope se quedó más confundido leyendo eso. Entonces le dice, dígame, ¿esto el profeta lo dice de sí mismo o lo dice de otro? Este personaje que está aquí, ¿quién es? ¿Estará hablando el profeta de sí mismo? ¿Pero cómo iba a hablar de sí mismo? ¿O está hablando de otra persona? Entonces Felipe, como que le hubiera dicho, Felipe, haga de caso, imagine un poco. Como que le hubiera dicho Felipe, pues yo sí sé, porque yo conozco a ese personaje. Gloria a Dios. ¿Será difícil hablar de un personaje que uno conoce? No. Entonces, yo me imagino la cara de sorpresa del etíope. ¿Cómo? ¿Que usted conoce ese personaje? Sí. Yo he estado con él y he creído en él, etcétera, ¿verdad? Entonces le digo, pues explíquemelo entonces. Y le empezó a explicar el evangelio acerca de Jesús y fue tan completa la enseñanza y tan clara la enseñanza que se quedó satisfecho el etíope. Como diciendo, ahora yo entiendo. Ahora, una nota trágica aquí. ¿Por qué no le pudieron explicar en Jerusalén lo mismo? Porque en Jerusalén habían dado muerte a ese mismo personaje. Y ellos estaban haciendo como que no entendían allá. Pero Felipe sabía que era Jesucristo. Jesús, el que había sido llevado como cordero y que él lo había experimentado. Amén. Ahora, qué interesante. ¿Qué sería todo lo que le enseñó Felipe? Que le dijo, ¿y me puedo yo bautizar? Solo vio agua por ahí. Y no me puedo yo bautizar de una vez. Mire, qué diferente a mucha gente que pasan años y no se bautizan. Este ni siquiera había terminado de oír el sermón y ya se quería bautizar en agua. Aleluya. El evangelio debe llegar con la prontitud, con la rapidez, con la oportunidad de la necesidad. Imagínese usted que le hubieran recetado al etíope, bueno, tendremos que estudiar tu vida para bautizarte, tienes que llevar un curso por correspondencia si no puedes venir, tienes que ser catecúmeno primero, bueno, y cuando hayas completado el curso, entonces miramos si te podemos bautizar. Bueno, yo creo que no se hubiera bautizado. Pero Felipe le dijo, no, pues vamos, si crees de todo corazón que Jesucristo es, vamos a bautizarte. Aleluya, un aplauso fuerte al Señor. Esto es bien claro. ¿Podría yo ser bautizado? Dice, y apenas está creyendo. ¿Sí? Pues paró el carro, al fin y al cabo que era de él. Le dijo al que manejaba el carro, no haber sido carro sino de caballos, ¿verdad? Pararon el carro, lo bajaron o se bajaron y se metieron al agua y lo bautizaron. Ahora, note los tres elementos que yo veo ahí. Primero, veo al Espíritu Santo moviendo a un hombre desde un país lejano para ir a buscar la verdad donde esté. Número uno. Número dos, veo yo la docilidad de un siervo que deja a las multitudes con tal de irle a explicar quién es Jesucristo a una sola persona. Tercero, veo yo
que el Espíritu Santo se vale de elementos humanos. Un hombre, es cierto, con una experiencia grande, lleno del Espíritu Santo, predicando verdades que solamente reveladas pueden llegar, pero el Espíritu Santo utilizando al humano, ese es el punto. ¿Por qué cree usted que hay congregaciones y congregaciones y congregaciones en el mundo de cristianos, discípulos del Señor, con deseo de llevar el mensaje? Porque el Espíritu Santo está trabajando en los Felipes de todos los tiempos. Hubo Felipes allá, habrá Felipes ahora, y los va a ver mañana hasta que el Señor regrese. Aleluya, gloria a Dios. Y ese moverse le está dando la vuelta al mundo. Gloria a Dios. Ahora, interesante que aquí se juntaron una serie de milagros en ese caso. En primer lugar, apareció agua en el desierto, milagro. Segundo, Felipe sin teléfono lo llamaron, de lejos. Tercero, ¿cómo iban a hacer para convencer a Felipe que cambiara miles por uno solo? Como Cristo, ¿verdad? Dejó las 99 por una oveja. Gloria a Dios. El Señor vino para salvar las personas, no las instituciones, no los conglomerados. Claro que somos parte de conglomerados, pero ¿cómo el Señor se va a tomar el tiempo de ir conquistando corazón tras corazón tras corazón? Como diría alguien, pero así nunca va a terminar. Pero el Señor sabe cómo va a ser la gran cosecha que viene. Gloria sea el nombre de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Yo no sé cómo llegó el Evangelio a usted. Probablemente no llegó en medio de una gran cantidad de personas, o puede ser que sí, pero ¿cómo llegó a su persona? Seguramente le habló, le predicó a alguien, ¿no? Bueno, o leyó la Biblia. O usted descubrió que tenía una necesidad espiritual y fue a buscar. Pero noto yo que el Señor, en vez de que nos diga, esperen que lleguen, dice, vayan. ¿A dónde? A todas partes. Amén. Gloria al Señor. Pero note que ese a todas partes va debajo de una guianza. Porque a Felipe no le dijeron cuando dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Bueno, ve a todas partes. Ve al desierto. Nota eso. La orden de ir a todas partes es general. Usted debe ir a donde quiera que vaya, usted va a dar testimonio de Jesucristo. Eso es evidente. O no ha tenido ninguna experiencia, sino da testimonio. Pero aparte es lo dirigido. Ve a tal lugar. Pero como el Señor, ¿verdad? Que le hablaba a las masas, pero luego va a una mujer, a una sola, a una hora determinada, a un lugar determinado. Felipe va a una persona determinada, en un lugar determinado, a la hora en que se le indicó. Entonces hay evangelismo ocasional y hay evangelismo dirigido específicamente. Por ejemplo, Felipe llegó a Samaria no con invitaciones especiales. Él llegó a Samaria porque estaban persiguiendo y fue a parar a Samaria. Ese es un evangelio ocasional. De repente tú te encuentras en un lugar inesperado por X o Z razón, no sabemos por qué. Y tú en el lugar donde estés vas a dar testimonio de Jesucristo. Fue lo que hizo Felipe. Que se le juntó mucha gente, eso ya era parte del Espíritu Santo. Pero ahora tenemos a un Felipe que está anonadado porque le dicen, quítate de ahí, de la masa esa, ve al desierto, ahí hay un hombre que te está esperando
y le vas a ir a explicar el Evangelio, y se va. Y todavía no encuentra dónde, no habían calles en el desierto, ¿verdad? Direcciones. Pero venía un carro por ahí en medio del polvo del desierto. Ese es, le dijo. Habló el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo habla? Le pregunto, ¿habla? Bueno, si no le ha hablado todavía a usted, mire, aquí dice que habla. Aquí dice que habla. El Espíritu Santo, verso 29, le dijo a Felipe, y note usted que más arriba, un ángel del Señor en el 26 dijo a Felipe. Bueno, son dos espíritus hablando, ¿no? El Espíritu Santo y un espíritu angélico. Ahora, esa gente tenía oportunidad de esas relaciones de espíritus. Usted sabe que es el enemigo de nuestras almas, Satanás, maneja espíritus también. Y trabaja a base de espíritus demoníacos, por supuesto. Y trabaja a base de personas que son manipuladas por espíritus. Esa es la manera de trabajar. Ahora, es una imitación, porque es la manera como Dios trabaja también. ¿Cómo trabaja Dios? Usa a una persona, el Espíritu Santo puede hablar un ángel, ahí en este caso, aunque el escepticismo religioso descarta eso ahora. ¿Cómo va a ser eso que haya un ángel? Posiblemente hay gente razonadora que diga, ¿cómo? ¿Que hablan los ángeles? Esas son utopías, son mentiras. Bueno, si el hombre puede mentir, pero la palabra no puede mentir, aquí está escrito, ¿no? Puede que alguien le diga, mire, anoche platiqué con un ángel. Bueno, lo más probable es quién sabe, ¿verdad? Pero si dice aquí que eso sucedía y está escrito en la palabra, así era. Amén. ¿Cuántos creen que Dios puede comunicarse con sus hijos? Levante su mano. Imagínese usted un padre que tiene hijos y que nunca se comunica con ellos. ¿Verdad que no es posible? Sería un padre, como dijéramos, un padre raro, extraño. Dios no es raro ni extraño, es Padre amoroso. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. O sea que aunque el Espíritu mueva a una persona, aunque el Espíritu inquiete a una persona para averiguar muchas cosas del Señor, siempre va a necesitarse el complemento de la enseñanza de los ministros. Eso se está probando aquí claramente. Ya lo dije más de una vez. Y entonces, si se está probando claramente, tenemos que esperar las estructuras renovadoras de la iglesia que vuelvan a tener las manifestaciones ministeriales del Espíritu, dones del Espíritu, ocasiones, milagros y todo lo que está leyéndose acá. Eso es lo que se llama restauración. Una persona me decía un día, ¿y de qué me voy a restaurar yo si ya tengo a Cristo? Pues claro, tiene a Cristo, pero Cristo lo está restaurando. Claro que no lo está restaurando ninguna persona humana, lo está restaurando el Señor. Tan es así que lo está restaurando, es que todavía no está restaurado uno totalmente. Hay espíritus hechos ya perfectos. Sin embargo, están esperando que les pongan su cuerpo en perfección cuando resucite. Entonces, es una tarea que lleva toda la vida. ¿Cuándo vamos a terminar de ser perfeccionados? Hasta que toda la tarea del Espíritu se realice. Hasta que haya una madurez. Hasta que haya una estatura. ¿Cuándo va a terminar la mamá de ver a su hijo desarrollado? ¿Cuándo? Fíjese,
ya tiene bigotes y ya se casó y todavía lo asisten. Así es el Señor hasta que da el último toque y entonces habrá completado la perfección. Gloria a Dios. Qué interesante debe ser que manifestaciones sobrenaturales en el Espíritu de Dios o Espíritus de Dios dirijan la tarea. Si la iglesia ha perdido terreno, ha sido porque la quieren dirigir los hombres, la están dirigiendo los hombres sin conexión con el Espíritu Santo. El día que la iglesia perdió la conexión con el Espíritu Santo, empezó a declinar. Desaparecieron, lo primero que desaparecieron fueron los dones sobrenaturales. Lo que siguió inmediatamente después fueron los ministerios sobrenaturales. Y al final no tenían más que reuniones con ritos al antojo de cada grupo, con doctrinas inventadas, y se perdió la revelación. Y se perdió la guianza, y se perdió la oportunidad de ver esas maravillas y esos milagros. Ahora el Señor está restaurando eso, porque en los últimos días Él prometió que se restauraría todo eso con la lluvia temprana y tardía. Acuérdese usted que el Espíritu Santo se empezó a derramar 50 días después de la Pascua. Y no ha terminado de derramarse. Y la etapa de siembra va a terminar. Y va a venir la de la cosecha después. Pues tampoco ahí se va a terminar el derramamiento del Espíritu Santo. Va a seguir. Hasta que toda la tarea que el Espíritu Santo le fue dejada aquí, la entregue al Hijo. Y entonces entregándosela al Hijo, los dos abogados se juntan con la tarea terminada, la iglesia formada, perfectamente formada. Si para que hubiera arca, para que hubiera tabernáculo, para que hubiera templo de Salomón, para que hubiera estructuras de ese tipo, se tuvieron que dar instrucciones directas. Cuando estaba haciendo Moisés el tabernáculo, le preguntaban, ¿lo estás haciendo conforme al modelo que te mostré? ¿Y usted cree que la iglesia se iba a quedar a que la pintaran de cualquier color? ¿A que la hicieran a la manera que cada uno la quiere hacer? No, hermano, no, de ninguna manera. Tiene que haber una guianza, una dirección común, para que la iglesia, que es una sola, esté perfectamente hecha a la voluntad del que la trazó. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso, la iglesia tiene que ser conformada entre el Espíritu Santo en la persona, el Espíritu Santo sobre la persona, guiándola, etc. Y el Espíritu Santo en la persona regenerándola. No habría, imagínelo usted bien, no habría nada sin el Espíritu Santo trabajando. No se podría aplicar la sangre de Cristo. No se podría desarrollar el creyente. No podría comunicarse con el Padre. No podría hacer nada, pues si el Espíritu Santo es el comunicador. Entonces es fundamental que nosotros entendamos que le tenemos que dar lugar otra vez al que se quedó para dirigir la orquesta, hermano. Hace rato que echaron al director de la orquesta y por eso no hay sinfonía. Y cada quien pita como quiere. Y cada quien hace lo que quiere. Tiene que venir otra vez el director de la orquesta, el Espíritu Santo, a poner la armonía. ¡Gloria a Dios! Ese va a ser el mejor día de la iglesia. Restaurada. ¿Usted quiere ser de la iglesia restaurada? ¿Sí? Usted desea experiencias personales. Ya basta, hermano, que le cuenten que les pasó esto, que les pasó lo otro, que cuando hice tal cosa sucedió lo otro. Mejor
experiméntelo. Aleluya. La Biblia dice que la generación que vio las maravillas de Dios fue fiel. Y la generación que le contaron de las maravillas que Dios había hecho fue una generación frágil. No había experimentado, creía y ni creía ni dejaba de creer. Tibia la cosa. Y sirvieron a los Baales, porque es muy fácil llevarse a servir dioses falsos a cualquiera que no conoce al Dios verdadero. Facilito. Solo le hacen una ceñita por allá y corre para allá. Le hacen un milagrito por allá y corre para allá. Porque no conoce al Dios verdadero, que es el milagro en sí. Gloria a Dios. Si alguien viene solamente para que le arreglen un pie, que le arreglen la cabeza, pues está viniendo detrás de señales que son puestas a la inversa. No nos han mandado a seguir señales, nos han mandado a seguir en el conocimiento de la palabra, y las señales seguirán a la palabra. ¿Cuánta gente he visto yo, hermano, que empieza buscando algo sin conocer a Cristo, algo que Cristo les dé? En una reunión así como de este tamaño, con mucha gente, llegó una señora, yo lo recuerdo bien, llegó una señora con el deseo de que oraran por su hija que estaba grave. O fue la hija, no recuerdo, la hija, que su mamá estaba grave, ahí está el asunto. Y entonces le dice el predicador: muy bien, vamos a orar por la mamá que está enferma. Y usted no quiere conocer a ese sanador al que viene a solicitarle esos favores. Dice: no, yo no. Yo solo quiero que oren por mi mamá. Ella no quería nada. O sea que hay gente que solo anda buscando lo que Cristo le puede dar, pero no lo anda buscando a Él, ¿verdad? No, y el Espíritu Santo lo lleva a uno a buscarlo a Él. Ahora que le agrega a Él a su presencia, lo demás, eso es cierto. Pero que no nos quedemos con los envoltorios del regalo y tiramos el regalo, ¿verdad? Máximo, que se llama Jesucristo. Felipe iba, vamos terminando ya, Felipe iba a dar a conocer a Cristo. No iba a dar a conocer los milagros. Aparte es que cuando él estaba dando a conocer a Jesucristo, los milagros se veían. Pero él no estaba: vengan, se van a levantar los cojos, vengan a la plaza central de Samaria, se van a levantar los paralíticos. No, él estaba presentando a Jesucristo. Y presentando a Jesucristo, y el poder del Espíritu empezaba a mover a los paralíticos y a los enfermos. Amén. Ese es el croquis de la iglesia. Yo no concuerdo mucho con esos manteaditos y anuncios: traiga a los ciegos, traiga a los no sé quiénes, traiga a su abuelita. Mire, mejor es presentar a Jesucristo y lo demás se viene añadido. Gloria a Dios. Porque de otra manera el evangelio sería solo para los enfermos, ¿verdad? Diría alguien: no, yo no necesito el evangelio, estoy sano. Voy a llevar a mi tío que está grave, ese sí. O si no, lo ponen en otro sentido de pecado. Dice: no, yo no le hago mal a nadie, voy a traer a mi hermano que ese sí es malo. Pero el Señor quiere que presentemos a Jesucristo. El que lo toma y el que no lo deja. Ahí está. No es asunto obligado, pero es devolver al retintín de las Escrituras. Lo que aquí dice debe realizarse, lo que aquí está debe vivirse, lo que vemos acá pues se puede repetir, porque tenemos que continuar manifestando el ministerio de Cristo ungido, porque lo delegó.
en mi nombre van a seguir haciendo estas y estas y estas y estas cosas. ¿Cuántos lo han leído? Pero ¿cuántos lo han vivido? ¿Y cuántos lo han visto? Ese es el afán de predicar el Evangelio. Cuantas veces sea necesario. No tenemos ni que mandar invitación. Aquí estamos. Mire cuánta gente. ¿Qué es lo que lo trae a usted? No se le ha ido a sacar a la casa para que venga, no se le ha ido. No, no, no. Usted viene, quiere saber más de ese Cristo que le tocó. Y quiere que le expliquen más, ¿verdad? A ver, ¿cuántos quieren que le expliquen más de Cristo? Usted quiere que le expliquen cada día más de Cristo, ¿verdad? Bueno, en la próxima reunión aquí estará. Aquí va a estar. Le da gloria a Dios y le damos un aplauso cerrado todos. Todos. ¡Aleluya! Levántate y vete al lugar que el Señor te indica. Aquí dice, levántate y vete al sur. Esa fue la dirección para Felipe. Pero a ti te dice, levántate y vete ahí te va a decir. Y tú vas a encontrar ahí la necesidad. Y vas a encontrar ahí el elemento que buscabas. Y vas a encontrar ahí quién te va a oír el mensaje. Pero tenemos que vivir bajo la guianza, bajo el impacto del Espíritu Santo. Participan muchos hermanos. Felipe estaba solo en Samaria, mandó a traer a Pedro y a Juan. Felipe le tocó bautizar en agua a los hermanos en la fe. Y a Pedro y Juan les tocó ponerle las manos para ser llenos del Espíritu y explicar el resto. Tarea de muchos, no es tarea de unos. Usted sabe que siempre son grupos pequeños los que llevan la carga máxima de las tareas. Pero es tarea de todos. Usted va a ser requerido después de lo que no hizo y debió haber hecho. Así que es tarea en general para todos, para que si no hay quien les explique, usted les explique. Si no hay quien entienda, usted les haga entender. Pero guiado por el Espíritu Santo. Aleluya. Vamos a levantar las manos al cielo, vamos a adorar al Señor. Y vamos también a pedirle que Él nos haga realidad ese evangelio que ha prometido para todo aquel que cree, sin distingo de raza, idioma, cultura y nada más. Aleluya. Levante su mano al cielo. Adore al Señor en su vocabulario, en su necesidad, en su deseo. Te alabo, Señor. Alabe al Señor. Te alabo en el nombre de Jesús. Te anhelo. Aleluya. Si siente necesidad de Cristo, del Señor, pídale a Él que le dé, que le corrobore, que le explique donde quiera que esté, y que haya ministros capaces de explicarle, capaces de decirle lo que a otros no les interesa que usted sepa o que no lo saben. En el nombre del Señor. Aleluya.